Bueno, muy agradecido, maestro, esta clase, muy ilustradora, fascinante. Y como tiene poco tiempo el maestro, porque él allá ya son las 11 de la noche, vamos a pasar rápidamente a las preguntas, comentarios. ¿Quién quiere ser el primero? Sergio, te veo ahí. Joel, ¿quién? Pueden abrir su micrófono y preguntarle al maestro, comentarle. Luz se tiene que ir, así que se despide Luz, porque como es además Gracias, la dueña de mi corazón, también es la dueña de la cocina. gracias, maestro. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Luz. Tenemos 6 perrijos. 6. 6 perrijos que ya dejen comer. Eh, Adelante, Sergio. ¿Podría repetir el nombre del autor del libro Creencias Milenarias o Ciencias Milenarias, por ejemplo, perdón? Sí, cómo no, es el ingeniero Luis Felipe Lira desde Oca. Luis Felipe Lira de Oca. Montes. Gracias. Oca. Es un libro maravilloso, además está editado por el Politécnico Nacional, o sea, esto habla de la seriedad de este trabajo, ¿no? Tiene otros libros, pero la verdad, a mí me ha ayudado mucho. Lo he leído 3 veces, como ven está súper trabajado, pero pues soy tan burro que no le entiendo, me faltan muchas matemáticas y astronomía, pero sí es muy claro y nos enseña otra visión de la arqueología. Otra pregunta, Joel. No, bueno, no es una pregunta. Fíjese, bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la información, maestro. Ya llevamos un rato escuchándolo. Pero también es nada más pues para complementar, digo, si ya estamos en proceso de descolonización, ahorita sí me topé con unos videos en el YouTube y quisiera que, pues no sé, a lo mejor y a usted le sirviera para complementar. Si nos metemos de cajón a lo que eran, pues, nuestras raíces anahuacas en el aspecto matemático o científico, me encontré en el YouTube unos videos donde asocian el número áureo y las gráficas con el Tonalpowali y con eh, el Shopowali, que es el que tiene ahí atrás en la espalda, ¿no? Y la verdad, digo, nada más es como complemento, como cereza del pastel, sí se ve, gráficamente se ve bonito. Entonces, si algún día usted pudiera, igual, difundir, nada más pues, para ver lo maestro que eran nuestras raíces y cómo sí estaban muy asociadas con la matemática, nada más. Bueno, y para pronto, ¿qué es lo que se ve? Cuando se sobreponen las gráficas del número áureo, obviamente todo va encajando, pero nada más queda el Nahui Olin, el puro centro. Y bueno, nada más era por ahí mi comentario, pero muchas gracias porque yo soy un fiel seguidor de ustedes. Gracias, Joel, te agradezco mucho. Pues mira, lo que pasa es que yo tengo más de 40 años investigando esto, yo igual que todos estaba totalmente colonizado y, y cada vez me doy cuenta de la grandeza de nuestros antepasados y cada vez me veo más limitado porque, por ejemplo, hay muchos campos del conocimiento que son verdaderos fosos marinos de conocimiento y que yo soy una persona tan limitada que no me puedo meter a eso porque me pierdo, porque no tengo esa capacidad, como lo acabo de decir honestamente. Yo siempre fui muy burro y sigo siendo para las matemáticas. Y hay que, para leer este libro, hay que saber, hay que entender las matemáticas, hay que entender las matrices de cálculo. Y bueno, pero si se mete uno al campo de la medicina, pues otro tanto. Y si se mete uno al campo de la botánica, y entonces uno empieza a darse cuenta que la grandeza de nuestra civilización es, pues, ¿por qué llegar
a ser la civilización que alcanzó el más alto grado de desarrollo humano en la historia de la humanidad, y que por eso mismo el Vaticano los banqueros de Venecia decidieron destruir nuestra civilización, porque a eso vinieron. O sea, el objetivo fundamental es la destrucción, el epistemicidio, y a cambio de ello dejaron a los reinos de Portugal y de España, pues que robaran todo lo que pudieran, pero que destruyeran. Y eso casi lo logran, pero no, porque aquí estamos y estamos tratando de recuperarlo. Gracias, Joel. Muchas gracias, maestro. Hasta luego. Muy bien, muy bien. ¿Quién es el siguiente que levantó la mano? ¿Alguien quiere comentar? Yaol. Los mariachis callaron. Yaol levantó la mano. Es que eso es parte de la colonización. Bueno. ¿Sí me escucha? Sí. Okay. Adelante, maestro. Adelante, luego continúa Yaol. ¿Estamos conectados todavía? Bueno. Bien. Es muy interesante hablar de descolonización. ¿Sí me escucho? Sí, se escucha. Sí, lo escuchamos. Bien, gracias, maestro, gracias. Bien, es muy interesante hablar el asunto de la descolonización, y también pues se ubica uno durante este tiempo, en este momento, en este espacio, hablar de uno y ver que este tiempo, este espacio no deja de ser un monstruo, un paradigma para cada uno de nosotros. Y pues bueno, las propuestas del maestro Guillermo son enormes, igual la del maestro que habla del asunto celestial, del asunto matemático. Es evidente tratar de entendernos, uno se remonta, uno se ubica, cuánto tiempo transcurrido, y pues en el caso muy concreto de mis analogías, de mi resumen, de mis andanzas en las montañas, he llegado a comprender que nuestra cultura, que nuestro origen es tan vasto, es tan grande, que pues con la simple lógica podemos coincidir en muchas cosas, hablar de la cruz, nuestros ritos, nuestra deidad por la naturaleza, que son nuestras escuelas universales. En este caso, cuando yo hablo del poder y magia de las montañas, una simplicidad, algo así muy concreto, hablo sobre los testimonios y vivencias que tuve, y se asemejan demasiado a las grandes incursiones del maestro Guillermo, cuando me refiero a la sanación, cuando me refiero a los rituales de los que mi abuelo, mis padres zapotecas o mijes tuvieron desde hace mucho tiempo. Pues existe el Toltecayal porque no basta el átomo, no basta el electrón, no basta el número cuántico para entender acerca de que existe, por ejemplo, la energía en el fuego, que existe un lenguaje en el cielo, que existe un idioma en el agua, en un vaso de agua divino, puro, de manantial. Esos son ¿cómo se llaman? Los testimonios del que hablo. E incluso, por eso precisamente hablo, igual que el maestro Yahotl, dos lenguajes. Yo me he propuesto en tratar de regresar a rescatar mi cultura mije, los hablantes de las nubes, y mi cultura zapoteca, que pues también es vasta. Y me doy cuenta de una propuesta en mis primeras hipótesis. Por ejemplo, el maestro Miguel León Portilla
siempre nos habló de que las culturas nuevas, las culturas más recientes, no son las únicas culturas existidas, sino hay muchas culturas que nunca dejaron materialmente huellas, pero existen actualmente a través de sus sabias enseñanzas, ¿no? Y pues bueno, nosotros seguimos los pasos de Castañeda, así como le seguimos los pasos al maestro Guillermo Marín, que pues de alguna o de otra manera, eh, modestamente él dice que no es gran cosa y que se declara a alguien que no es el todo. Sin embargo, ya no hay escuelas. Aquí es donde ya viene mi propia pregunta. Ya no hay escuela, no existen. Por ejemplo, yo describo en un libro pequeño, el libro del que hablo y del que voy a presentarles, acerca de los hombres que preservan, igual como el modelo que él propone en Los Voladores de Papantla, el hombre espiritual que hace rigurosamente bien las cosas. Sí existen los hombres del bien que de alguna manera son sabios y se llaman chamanes. Los chamanes buenos, blancos, son los que mantienen vivo el espíritu y rígido de las escuelas del pasado. Y pues bueno, aquí queda solamente una opinión mía nada más, que se trata de la existencia real de esas escuelas de alguna manera se han pisoteado o se han ocultado o siguen ocultas. Sin embargo, no dejará de ser jamás un trabajo de investigación. Y pues bueno, los hay pocos en el mundo, a los hay pocos. Y pues algo que quiero recalcar aquí, el orgullo de que pues nuestro país es un país lleno de idiomas, no solamente de ruinas o de pirámides o de unas culturas. Yo soy oaxaqueño, como oaxaqueño me pierdo entre mi propio estado, son 30 y tantos idiomas, desde yo nada más me circunscribo al mije, el zapoteco, pero desconozco al huave, al chontal, por ejemplo, que es parte de nuestra cultura, toltecayat o inca, incluso porque los incas y los egipcios pues por origen tienen sus mismas creencias, por ejemplo, cuando se habla de la cruz, cuando se habla del bien, del mal. Realmente nuestra religión o nuestras deidades son tan fuertes o mucho más fuertes que los países que hoy pues de alguna manera sobreexistieron, ¿no? Hablando de Japón, de China. Pues agradezco así concretamente la participación del maestro, que tenemos mucho que aprenderle y esperamos que nos ilustre en otras ocasiones, pero también le ofrezco mil disculpas porque pues no he podido leer todos sus libros. Y muchas gracias, maestro, una vez más. Muchas gracias, Miguel Ángel, por la invitación que me hicieran a esta conferencia. Gracias. Sí, Gracias, Adel. Sí, me da la oportunidad, maestro Miguel. Bueno, no. yo estaba haciendo muchas conjeturas con lo que decía el maestro Guillermo. Cuando habla acerca de lo que todavía seguimos preservando los pueblos originarios. Yo vivo en mi pueblo, un pueblo náhuatl, y precisamente lo que es la cruz, fíjese que no tenía tanto conocimiento como usted lo explicó, y le agradezco ese gran conocimiento, que todavía se sigue manejando en las ritualidades. Inclusive yo explicaba en un tema sobre las ritualidades que hacemos en un ciclo de vida, en un ciclo anual, que lo manejamos de esa manera, el collar de flores de vida, en este caso de los náhuatl, de mi región.
Y precisamente esa es la cruz que me preguntan muchas personas cuando yo les explico que por qué nos vamos a una cruz a dejar nuestro Wentley, que es la ofrenda, que decimos que bueno, las cruces son nuestros guardianes, pero precisamente le digo que representa estos cuatro rumbos, los cuatro vientos, los cuatro elementos, y no está representando a la religión católica ni siquiera a Cristo, ¿no? Entonces eso es lo que necesitamos. Bueno, yo preguntaba en el chat cómo podría yo conseguir los libros, pero afortunadamente ya tengo toda la información. Y precisamente es eso, obtener esta información, estudiarla, procesarla y empezar a inculcarle desde las bases a nuestros niños, ¿no? Yo soy maestro de educación indígena, trabajo con niños de primaria y precisamente también conformo parte del equipo del Estado de Guerrero en el diseño del mapa curricular que nosotros proponemos, pero el sistema nuevamente nos dice que eso no es así. Y sabemos cuáles son los motivos, porque no quieren que nosotros demos a conocer la realidad de nuestros pueblos originarios, el poder que tienen, el conocimiento que todavía seguimos preservando, ¿no? Y entonces nos empiezan a cuestionar sus pedagogos, sus historiadores, y desde dónde sacamos todo ese conocimiento, ¿no? Y lo bueno que pues ahorita usted tiene esos libros, los vamos a adquirir para poder fundamentar esto y de una u otra forma influir que estos contenidos escolares precisamente para los niños que son indígenas les pueda servir a que se sientan identificados, se sientan orgullosos de ser lo que son, de pueblos originarios, porque desgraciadamente el sistema educativo, yo lo digo así, siempre lo he criticado, el sistema educativo siempre nos ha hecho sentir que los pueblos originarios son inferiores a los que no hablan ninguna lengua originaria, ¿no? Aunque en su discurso, en su demagogia, bueno, los pueblos originarios son importantes, hay que educarlos, sí, pero también desafortunadamente no capacita a los maestros y también los maestros no nos ponemos a investigar y pues esto nos va conllevando y exterminando a una generación que se va a eliminar todo este conocimiento, ¿no? Y pues por ello que debemos de asumir, como yo le decía a mis compañeros del grupo en que estamos, como apoyo al diseño de los contenidos, que debemos de empezar a trabajar precisamente desde abajo, que debemos sentirnos parte de una gran cultura, como lo dice usted, ¿no? De la náhuatl, no solamente de los aztecas, de los mexicas, porque si nada más hablamos de que mexicas y todo eso, entonces ¿dónde quedan las demás culturas? Que también son muy importantes, tienen una gran riqueza cultural. Desafortunadamente, el mundo occidental nos ha hecho ver que aquí nada más México, que nomás los mexicas y los demás no se toman en cuenta con la finalidad de pelearnos entre nosotros y ellos felices viendo cómo nos peleamos, ¿no? Bueno, no quisiera alargar mucho mi participación, más que agradecerle al maestro Guillermo y pues por este gran conocimiento y esto fortalece lo que yo estoy promoviendo con mis alumnos, con mis compañeros, con mi equipo de trabajo que estamos batallando, pero no nos dejaremos vencer como dice usted. Vamos a seguir trabajando sobre lo nuestro, de sentirnos orgullosos de lo que somos y de dónde venimos y no olvidar nuestro ombligo de dónde somos. Gracias, gracias, Yoyotl. Bueno, yo me comprometo contigo y con tus compañeros. Si ustedes gustan, yo los puedo asesorar gratuitamente. Por favor, escríbeme a tigremarin@gmail.com y te voy a enviar por correo electrónico un ensayo que hice sobre la educación para los niños indígenas, que es lo que yo lo veo. Nosotros trabajamos mucho aquí con el nivel ya creo que ya no se llama educación indígena aquí en Oaxaca, pero con ellos trabajamos mucho.
Y yo creo que necesitamos todos los mal llamados mexicanos recuperar nuestra memoria histórica, pero especialmente, y por eso nuestro trabajo se ha concentrado en educación indígena, como tú lo dijiste, trabajar con los niños, no de los pueblos originarios, porque fíjate, es parte de la colonización, porque yo escribí por ahí un ensayo, que si quieres también te lo mando, que se titula Si no te nombro, te desconozco, no existes. Si no te nombro, te desconozco, no existes. Porque de eso se trata, de que no existamos. Entonces te voy a decir indio, porque creí que llegué a la India. Ya después que me doy cuenta de mi error, entonces te voy a decir que eres indio de las Indias orientales. Ya después te voy a decir, cuando se logra un juicio de Salamanca, que no eres animal, sino que eres persona, entonces te voy a decir que eres indígena. Y así te voy a ir cambiando los epítetos, después te voy a decir pueblo originario, ¿no? Pero como una vez Iván, una vez bajé de que leí una nota en el periódico que el 5% de la población del planeta es pueblo originario. Y Iván, que es muy inteligente, dice, entonces el 95% somos extraterrestres. Pues que no todos los pueblos son originarios, que los franceses no son un pueblo originario de Francia y que no los alemanes son un pueblo originario de Alemania, o que de dónde son. Fíjate cómo nosotros mismos ni siquiera decimos, ni siquiera tenemos la claridad, la certeza de quiénes somos, porque justamente esa es la colonización. Mientras tú no sepas quién eres, yo te voy a decir quién eres y qué haces, y se acabó. Y tú nomás tienes que decir sí, patrón. Pero no somos ni pueblos originarios, nuestro nombre es el que no se quiere pronunciar, porque nuestro nombre es mágico. El día que todos tengamos conciencia que somos anahuacas, que este es el anáhuac, vas a ver que este país va a cambiar. Como les planteé en una de las láminas, Cortés y todos los fuentes del siglo XVI, todas, Durán, Sagún, todos mencionan que los nativos le llamaban a esta tierra Anáhuac. Entonces, hasta 1519, esta tierra era por todos conocido como Anáhuac, sean zapotecos, mayas. Por eso Oaxaca está en náhuatl y no está en zapoteco. Por eso Michoacán está en náhuatl, no en purépecha. Entonces, en 1813, Morelos convoca al primer congreso de Chilpancingo, en Chilpancingo, al primer congreso de la náhuac, para dar los sentimientos de la nación. Es cuando verdaderamente comienza ya un proyecto de independencia, no con Hidalgo, es con Morelos, justamente en el primer congreso de la náhuac, porque se tenía memoria de que esto era náhuac, y no convoca al primer congreso de México. México es una invención de los criollos. Y luego en 1822, Agustín de Iturbide crea el primer imperio mexicano de la náhuac. ¿Cómo se llama esta tierra? Anáhuac. Mientras no sepamos que esto es Anáhuac, no vamos a saber nada. Somos quienes nos recordamos. Si no nos recordamos, si alguien me dice, y es que yo soy de un pueblo originario, pues yo también soy de un pueblo originario, yo soy de Coyoacán, pues entonces yo también, o cuando estoy en Estados Unidos aquí con mis amigos que están recuperando el territorio, siempre estoy peleando con ellos y hasta les caigo gordo porque siempre dicen, es que vino un americano, y yo siempre les alzo la mano y les digo, yo también soy americano. Si tú al otro le dices que es americano, entonces, ¿qué demonios eres tú? No somos nada, no somos nadie. Tú te callas, tú obedeces, ¿no? Fíjese cómo va esta cuestión ideológica muy profunda. Tú no eres nadie. Si no te nombro, te desconozco, no existes.
Entonces yo aquí con mis maestros de Oaxaca, que son muy sacalepunta, les digo, usted, si estoy en la Mixteca, oiga, ¿usted es mexicano? Sí, soy de raza, quién sabe qué más para allá. Ah, entonces es mexica. No, dice, yo soy mixteco. Entonces, ¿qué es? Porque si me dice usted que es mexicano, entonces me está usted diciendo que usted es mexica, y ahora me dice usted que es mixteco. A ver, defínase, ¿qué es usted? Pero lo mismo es con todos los demás. Entonces, yo creo que eso de que no sepamos quiénes somos, que digamos Mesoamérica, prehispánico. Quise, para hablar de la historia nuestra decimos prehispánico. Para hablar de la invasión decimos la conquista de México con tanto cinismo que no nos da vergüenza. Yo siempre digo, imagínense que yo dijera, hace 2 meses vinieron unos cacos a conquistar mi casa y se llevaron mi televisión, mi estufa, mi lavadora. Me vinieron a conquistar. No, me vinieron a robar. ¿Y qué es lo que han hecho y siguen haciendo? Entonces, ¿por qué yo digo la conquista de México? Si yo fuera español, es correcto. La conquista de México, pues sí, que lo digan ellos es correcto, pero que lo diga uno con tanta humillación, con tanta poca falta de dignidad. Por eso les puse al principio que la descolonización nos hace humanos, nos hace dignos. Porque si yo digo pueblo originario, si yo digo la conquista de México, si yo digo Mesoamérica, si yo digo todos esos esas palabrejas que nos conquistan, que nos subyugan, entonces estoy aceptando mi posición de colonizado, colonizador. Entonces yo me comprometo contigo, Yaotl, y con tu grupo, si ustedes quieren, mándame por correo electrónico, pídeme, te voy a enviar este ensayo de la educación indígena, cómo la veo yo, y te voy a enviar el libro de Historia Ancestral de México, no, sí, libro de Historia Ancestral de México, libro de educación básica para la descolonización. Te lo voy a enviar en PDF y te autorizo que tú se los reenvíes a tus compañeros. Y nos ponemos de acuerdo y con mucho gusto yo los asesoro porque estamos totalmente colonizados. Ese que está mostrando Miguel Ángel. Entonces estoy en la mejor disposición de trabajar con ustedes. Es urgente porque mira, ¿qué están haciendo ustedes? Discúlpenme lo que voy a decir, pero pues tengo que decirlo porque así lo creo. No es que así sea, así lo creo. Pero ustedes, los profesores, son el troquel de la colonización. Ustedes y la televisión son el troquel de la colonización. Más daño le ha hecho a la cultura ancestral desde la creación de la SEP a nuestros días que los 3 siglos anteriores de colonización, los 4, ¿no? Entonces, el maestro mexicano, mexica, de la Mexicayotl, es el que ha venido a destruir y a desvalorar las culturas ancestrales. Entonces, el trabajo tiene que ser de adentro hacia afuera y de abajo hacia arriba. Y quiero decirte finalmente que la única vez en toda mi cochina y apestosa existencia que estuvieron a punto de golpearme, y me preocupé mucho porque iba yo con mi esposa, como siempre, pero que los maestros se pusieron violentos, y lo digo tal cual fue, en la normal de aquí de Oaxaca, con maestros de historia. Cuando yo les empecé a decir otra visión de la historia, de que Hidalgo era un criollito libertino, traidor a su propia gente, porque cuando dijo es hora de matar gachupines, vivan los reyes de España, y le pidió a los pueblos anahuacas que se sumaran a la lucha para matar a su propia gente, era un traidor, ¿sí? Cuando les digo que la Josefa Ortiz de Domínguez era una dama que montaba 2 caballos, ¿no? Sí sabes eso, ¿no? La señora era amante de Allende y era esposa del corregidor. Entonces, ¿qué símbolo es ese, no? Si ganaba uno o ganaba el otro, la señora iba en caballo de Hacienda.
Y todos los criollos, Allende, Aldama, todos ellos, pues, eran gente resentida contra sus parientes, los gachupines, porque en 1810, el curita, que por cierto le llamaban el Zorro, no porque jugara espadazos, sino porque le gustaba mucho jugar las cartas y perdía y le debía medio mundo. El señor tenía muchas mujeres, muchas familias, era negociante y debía a todo el mundo. Y por eso tú sabes que cuando el pueblo le pone un apodo a alguien es porque le peguen la Santa Bárbara. Pues a Miguel Hidalgo su apodo en el Bajío era el Zorro, porque era un zorro, un traidor, ¿no? Y no defiendo a los gachupines, pero eso que le diga llame a los pueblos anahuacas y les diga es hora de matar a mi gente, vivan los reyes de España, eso hay que verlo con otros ojos. Y todos, ¿por qué convocaron a ese golpe subversivo? Pues porque querían quitar a los gachupines y ponerse ellos como finalmente lo hicieron. Y traicionaron a los pueblos indígenas que se sumaron a la lucha y pelearon de parte de ellos. Y a la hora del abrazo de Acatempan, cuando los criollos y los gachupines dijeron, mejor hacemos las paces porque por la Constitución de Cádiz en España, ya regresaron los reyes a España porque los tenía presos Napoleón, y ahora con esta Constitución vamos a crear una república. Entonces los criollos y los gachupines se dieron cuenta que toda su guerra era infructuosa porque España se iba a convertir en una república y ellos iban a ser parte de una república, y como dice el dicho, más vale ser cabeza de ratón que cola de león. Y entonces mejor decidieron independizarse y formar sus países para ellos y de ellos. Y un dato, discúlpame que me extienda, pero es que hay que pensarlo bien. Miren, en 1824, cuando se crea México, ojo, esas 1824 cuando nace la República Mexicana, en un decreto de una constitución de 1824, hecha por criollos y gachupines que finalmente se dieron las paces y quisieron hacer su país. En 1824 se supone que en lo que hoy es México había casi 6 millones de habitantes. Fíjense bien lo que voy a decir, porque esto es para cavilarlo, para pensarlo. Se supone que había casi 6 millones de habitantes, de los cuales 5 millones eran anahuacas, monolingües, analfabetos, que seguían viviendo en su mundo ancestral, explotados sí, pero no habían podido destruir su poderosa cultura, porque es una cultura civilizatoria. Sí estaban explotados, pero ellos no hablaban castilla. Ellos seguían en sus tradiciones y costumbres ancestrales. Luego, 5 millones. Luego había 250,000 africanos traídos de África como esclavos. Ve haciendo cuentas. Luego, 40,000 gachupines. Muy poquitos, 40,000 gachupines. Y los demás eran lo que se conoce como las castas. Los criollos, o sea, español, nacido en el Anáhuac, hijo de papá y mamá españoles, pero con la tristeza de haber nacido aquí, y entonces ya eran españoles de segunda, criollos. Luego venían los mestizos, que eran hijos de mujeres indígenas violadas por gachupines, por criollos y por mestizos. Nunca eran mujeres españolas violadas por indígenas, ¿verdad? Entonces, los mestizos venimos de ahí. Luego, y bueno, todas las castas, Altapatrás y todos estos nombres que tenían las cruces de las castas. Piénsenlo bien lo que voy a decir. Si en 1824 había solamente 40,000 gachupines, y pongan ustedes unos 150,000 criollos, nace un país sin pueblo. Piénsenlo. En 1824 nace un país sin pueblo. Y durante estos 196 años, este país
se ha mantenido sin pueblo, porque los morenitos, ya olvídense de los anahuacas, los morenitos en este país no tienen cabida, no, no valen, no nos toman en cuenta. ¿Quién ha tenido el poder estos 196 años? Los criollos expulsaron a los gachupines, ¿sabían eso? O sea, hicieron las paces en 1821, pero cuando se independizaron, entre comillas, de España, ¿qué creen? Pues que las cosas seguían igual. ¿Por qué? Pues porque los que tenían el dinero eran los gachupines, que habían firmado un documento en el que decían que ya eran mexicanos, pero el poder seguía teniendo los gachupines, y la guerra la habían hecho los criollos pues para quitarles el poder. Y como no pudieron quitarles el poder, entonces los traicionaron, como traicionaron a los anahuacas, y la Cámara de Diputados en 1828 decretó la expulsión de los gachupines. Pero son tan estúpidos los criollos, porque eso los caracteriza históricamente, que los corren de México, pero los dejan que se lleven toda su riqueza. Entonces México nace en bancarrota, porque después de 11 años de guerra y después de que hay una fuga de capitales tremenda, los criollos se quedan en la inopia con pretensiones de imperio, con un gasto increíble de lujuria, no de lujo, sino de lujuria, y con un ejército que nunca tenían con qué pagarles. Entonces, fíjense qué interesante, esto es México. Nada más escuchen lo que dice el presidente ahora, ¿no? Que él dice, ¿no? Que los neoliberales nunca han querido al pueblo. No, no han sido los neoliberales. Fíjense, cuando los criollos crean y los gachupines este país, viene y expulsan a los gachupines, se dividen en dos bandos. Los criollos masones escoceses y los criollos masones yorquinos. Los escoceses eran pro Europa, los yorquinos pro Estados Unidos. De hecho, el embajador Poinsett es el que mete la logia yorquina a México. ¿Y en qué se transforma eso? Pues se transforma en conservadores y en liberales, en centralistas, en federalistas, en republicanos, en monárquicos, en PRIAN, Morena, pero siguen peleando entre ellos, entre esos dos bandos criollos se siguen matando entre ellos y traicionándose. Entonces, fíjense qué interesante, este país mal llamado México es un país en el que no se toma en cuenta al pueblo. Es un país sin pueblo. Es un país con instituciones corruptas, con políticos corruptos, con funcionarios corruptos, pero el pueblo ha valido un cacahuate en este país. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener conciencia. Por eso la memoria histórica y la identidad cultural ancestral están prohibidas en este país. Porque el día que las gallinas en la granja sepan para qué las tienen ahí, ese día hay un cambio, porque pues, la gente va a decir, oye, espérame tantito. Entonces yo creo que por eso la historia tiene un valor muy importante, y mi compromiso especialmente con el maestro es apoyarlo, porque la gente pues mi esposa y yo, para eso vivimos, para eso trabajamos, porque entendemos que la descolonización es algo muy doloroso. Miren, a mí se los confieso, yo vengo de una familia de clase media de Coyoacán, totalmente colonizada, aburguesada, de Coyoacán, ¿no? De la zona azul y oro. Pues mis orígenes estaban en España, mis abuelos eran españoles, pues, toda la cabecita totalmente como la de Hernán Cortés, y a mí me ha costado mucho trabajo y mucho dolor darme cuenta de dónde vengo y quién he sido, ¿no? Por eso digo yo que la descolonización también es dolorosa, porque tener el pensamiento crítico no es ser criticón, sino dudar de lo que uno cree.
de lo que le han enseñado a uno, que eso es lo que es el pensamiento único. Y cuando uno se da cuenta que hay otras formas de ver las cosas, otras formas de percibir la realidad, es cuando entonces uno empieza a descolonizarse. Perdón, creo que ya me extendí. Si quieren ya la paramos. No sé, Edna, si quieres un comentario, Andrea. Wow, maestro, nos dio un ensayo ideológico, sumarizado, perfecto. Lo bueno que quedó grabado, al rato lo tenemos que releer, porque esa tesis es básica para el cambio que queremos nosotros. Me dio mucho gusto que conociera a Yahol, porque yo los quería que se conocieran. Y también hay otro maestro que está aquí, Gonzalo Ceja, que también tiene una propuesta bien interesante y lo vamos a tener también aquí invitado. Yahol también va a dar una charla en estos días y Gonzalo Ceja también, el maestro Abel. Gonzalo, no sé si estás por ahí, si quieres comentar algo, a ver si lo conocen a él Sí. anda movido, bueno, ojalá si está aquí para que se presente. Gonzalo. Claro. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Miguel? Compañeros, buenas noches. Un gusto saludarlos y solo para felicitar al maestro Marín porque es encomiable su empresa, su apostolado, su entrega y que su generosidad ha sido tan vasta que con esa luz nos alumbra el camino, nos abre el entendimiento, nos ayuda a encontrar ese quinto punto para equilibrarnos. Entonces, es nada más para agradecerle, ponerme también a sus órdenes y a la de todos los compañeros y solo agradecerle que con su conocimiento, con esta labor tan fuerte de la divulgación, que entiendo que no es sencilla, agradecerle que nos dé estas herramientas, estas palabras, este nuevo enfoque para poder compartir esta palabra y que poco a poco la gente vaya tomando otra perspectiva de lo que es nuestro país. Es un gusto conocerlo, lo he seguido con sus videos en YouTube y me parecen muy sensatos, muy razonables, también muy aplicables muchos de sus conceptos, la mayoría. Yo lo entiendo perfecto porque viví un tiempo en Oaxaca, en comunidad indígena. Entonces, toda esta cuestión del tequio, la mano vuelta, la organización social. Y bueno, yo soy músico, entonces entiendo la importancia, el peso y el valor de la música en nuestras comunidades. Así es que pues no tengo aquí una banda, pero tocaremos las dianas que sean necesarios y ahí hay una herramienta muy importante para poder cambiar la mente y los corazones. Así es que pues toda la luz, todas las bendiciones y un gusto conocerlo, maestro. Gracias, Gonzalo. Y bueno, tú me pones los puntos sobre las IES. Creo que me vi muy mal. Todos los que quieren de esta plática, si me escriben a tigremarin@gmail.com, el día de mañana, bueno, desde hoy, pero mañana, les envío a todos el libro y el ensayo. Una disculpa, me vi muy egoísta, pero me emocionó mucho que el profesor de educación indígena ya yo esté metido en eso y sí, asesorarlos al que guste, con mucho gusto. Lo poco que sabemos, pues con mucho gusto a sus órdenes. Gracias, un gusto. Gonzalo. El maestro Gonzalo Ceja, ahorita fue muy corto, hubiera querido que se presentara el más porque él también trabaja en educación y ahorita está dando un curso de educación indígena de 4 días, lo compartí en el chat y me imagino que lo va a seguir dando. Entonces, su forma de su técnica que trae él, se va a compaginar con lo de usted, maestro, y con lo de Yaol, y yo creo que que va a ser un catalítico para eso que se está gestando allá en México, el despertar de la conciencia a través de la educación, de las bases que son los niños y los jóvenes. Ojalá en otra ocasión los podamos hacer, tenemos una plática más profunda cuando conozca más del maestro, porque él es a través de la música. Y lo que veo es que se compaginan y se nutren unos a los otros, y la frase es unidos en la diversidad. Lo que usted mencionó de la organización de los pueblos anahuacas, de la democracia anahuaca, y lo que estoy viendo es esto.
la diferencia de todos nosotros, de toda nuestra idiosincrasia, de dónde venimos, unos somos más morenos, más güeros, somos anahuacas, unos más mestizos, pero unidos en la diversidad. A mí me ha costado trabajo. Yo todavía el maestro me ha corregido, me mandó le agradezco, me mandó un ensayo porque no se me quitaba, ni se me quita la palabra Mesoamérica o americanos. Entonces es un proceso en el que uno está y esto es lo que nutre. Bueno, ya yo también estoy hablando mucho, ya sé que es tarde para los que están en México. ¿Alguien más que quiera comentarnos y despedirse? Mujeres, queremos escucharlas para que se despidan del maestro y se despidan de la conversación. ¿Puedo yo? Nada más un muy fuerte abrazo, maestro. Muchas gracias por el espacio. Gracias por compartir su pasión y sus enseñanzas. Es un honor siempre estar aquí. Gracias. Gracias, Edna. Nosotros como educayos siempre estamos agradecidos. Edna ha tenido generosos rasgos con nosotros que los llevamos en el corazón. Gracias. Gracias. No es tanto lo material como lo significativo de tu... nosotros siempre decimos que no solo a perder y sin ambición a ganar, sino hacer lo que tenemos que hacer porque esa es nuestra decisión y nuestra responsabilidad. Pero personas como tú nos llenan, nos iluminan porque, pues sí, a veces como todos arrastramos la cobija y pensamos que las cosas no son como uno deseara, pero pues, gracias, Edna, por tus chispazos de apoyo que nos das. Gracias. Yo estoy hablando solo. Si nadie más quiere decir algo, pues vamos a empezar a despedirnos. Todavía tienen chance alguien si quiere decir un comentario. Pero yo estoy muy agradecido con el maestro. Como quedamos, entre 8 días voy a empezar a compartir el flyer. Vamos a hablar del tema de los San Patricios aquí en Estados Unidos, de la experiencia irlandesa, del batallón de San Patricio. Y vamos a festejar nuestro primer aniversario como grupo en Zoom, porque ya estábamos antes en persona en el Centro Cultural de México, pero ya en Zoom por esta pandemia nos dio este vehículo y vamos a hacer un año la próxima semana nuestro aniversario. Saludos a todos, Joelia, Gonzalo, Edna, Carmen, Maciel, Víctor Buyol, al maestro Yahol, al maestro Abel, que los vamos a tener pronto. Y maestro, despídanos con unas palabras. Le dejo la palabra a usted para que cierre la conversación. No, porque si no nos vamos a ir a la una. Okay. Pues agradecido contigo, me siento muy honrado de tener un auditorio como ustedes y pues que hay que seguir trabajando sin miedo y sin ambición y tratando de ser responsables, disciplinados y trabajar por el bien común. Estamos enfrentando al monstruo que es la modernidad, más ustedes que viven en la panza del monstruo, pues es más difícil, yo lo entiendo, y tratar de vivir más apegados a la Toltecayo, se puede en nuestros pequeños espacios vivir apegados a los valores y a los principios de la Toltecayo. Eso sería todo. Y gracias a ti, Miguel Ángel, por tu generosidad y tu apoyo. Bueno, compañeros, gracias, maestro. Fue un honor tenerlo aquí. Buenas noches, descansen, disfruten de este gran conocimiento, suéñenlo y que les vaya bien a todos. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, compañeros.